buenas noches. Nosotras somos Dos con Todo. Estoy con mi compañera Dulce Olvera. Y yo con mi compañera Montserrat Antunes. Muy buenas noches. Buenas noches, Dulce. Estamos listas para traerles a ustedes la información más destacada hasta el momento. Venimos cargadas de muchos temas políticos. Para empezar, lo más reciente, el Tribunal Electoral ya le dio la razón al PRI en el sentido de que la decisión de extender la dirigencia de Alejandro Moreno, conocido como Alito, pues ya quedó ratificada. En un momentito más vamos a hablarles de todo eso, y también en cuestiones políticas les tenemos testimonios y opiniones de qué está haciendo Morena, un partido que también a inicios del mes, el 1 de octubre, pues cambió su dirigencia, la renovó, ahora está formada pues por perfiles muy jóvenes. De eso hablaremos también en otro tema. Bueno, ahí tenemos la opinión del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sobre la reforma al Poder Judicial. ¿Qué es lo que comenta? Que no se va a detener la elección de jueces, aunque es lo que está buscando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De eso, en resumen, vamos a hablar hoy. Pues así es, Mon, ya es jueves 3 de octubre. Por un lado vemos a Alito tomando el control del PRI con aval del Tribunal Electoral, que también por ahí hubo cuestiones de acercamiento con un magistrado. Y por el otro lado les presentaremos pues este intento de renovación dentro de Morena, sobre todo a nivel generacional. Bienvenidos, ya empezamos. Bien, pues arrancamos de Dos con Todo, jueves 3 de octubre. Como les decía, hasta hace unos minutos culminó la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estaban sesionando los magistrados en torno a si avalaban la reelección de Alito o no, y hubo un giro inesperado al proyecto presentado por la magistrada Yanino Tálora y resulta que avalaron esta reelección. Miren, el Tribunal Electoral validó la noche de hoy la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente nacional del PRI, por lo que seguirá al frente de este partido durante un periodo que podría extenderse hasta 8 años más. Por una votación de 3 a favor y 2 en contra, la Sala Superior del Tribunal aprobó la reforma a los estatutos del PRI, con lo cual terminó por confirmarse la estadía de Alito al frente del partido, el control. La magistrada Yanino Tálora fue quien traía el proyecto. Este proyecto invalidaba todos los cambios a los estatutos realizados en una Asamblea Nacional por parte del PRI. El argumento de la magistrada Tálora es que se hicieron durante el proceso electoral, lo cual era ilegal. Sin embargo, ojo aquí, a propuesta del magistrado Felipe Fuentes, de acuerdo con conversaciones en WhatsApp filtradas por por la gobernadora de Campeche en el entonces programa de Martes del Jaguar, se sabe con estas conversaciones de WhatsApp que el magistrado Felipe Fuentes y Alito pues tenían una cercanía. Fue él el que volteó todo, y entonces la magistrada presidenta Mónica Soto y el magistrado Felipe de la Mata rechazaron el proyecto de la magistrada Yanino Tálora. En resumen, Reyes Rodríguez Mondragón, también cercano al grupo calderonista, votó en contra de que Alito se reeligiera. Y Yanino Tálora, obviamente, en contra de que se reeligiera, ya traía el proyecto. Y quienes finalmente avalaron por mayoría de 3 fueron el grupo, digamos que el grupo rebelde del Tribunal Electoral, que hizo una especie de golpe de Estado, hoy que estamos hablando de golpes de Estado, a el Tribunal Electoral en diciembre del año pasado, para que Reyes Rodríguez Mondragón saliera de la presidencia de este Tribunal Electoral y arribara la magistrada presidenta Mónica Soto. Bien, pues esto pasó hace un par de minutos en plena sesión.
Les decía que el magistrado Felipe Fuentes pudo participar en estas votaciones de sentencias relacionadas con el PRI, aun cuando fue señalado como amigo, o al menos muy cercano, a Alejandro Moreno. ¿De dónde salen estos señalamientos? Él ha dicho que no son amigos y que su relación solo es estrictamente institucional. Pero las personas que presentaron esta inconformidad sostienen que entre el magistrado Felipe Fuentes y Alito Moreno hubo conversaciones a través de WhatsApp, las cuales fueron filtradas por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Recuerden que en su programa Martes del Jaguar pues fue filtrando un montón de conversaciones de Alito, incluyendo una con este magistrado, que ahora fue el que volteó todo a favor de la reelección de Alejandro Moreno. Tú nos tenías que decir algo de unas reuniones. Sí, Dul, sobre a eso iba. También hay que recordar que como antecedente, desde diciembre del 2023, Milenio reveló una reunión que hubo entre la ministra Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también con varios magistrados electorales. Uno de esos magistrados presentes en esta reunión pues fue Felipe Fuentes. Ahí, a esa reunión, si ustedes no lo tienen ahí presente, asistió Alejandro Moreno, dirigente del PRI, y también se había invitado a Santiago Krill, que en ese momento era representante de la candidata del PAN, Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial. Bueno, los magistrados en esa ocasión aseguraron que desconocían la presencia de estos políticos, pero en septiembre de este año Alejandro Moreno aceptó en una entrevista con medios que sí ha mantenido varias reuniones constantes, no solo con la ministra Norma Piña, sino con varios ministros y magistrados, y consideró que va a seguir haciéndolo. Esto es lo que dijo en una entrevista a medios el 18 de septiembre. Lo voy a citar. Me reúno periódicamente, no solo con un ministro, con varios de los ministros y magistrados. Tenemos que ir a ver los temas de este país, así que lo seguiremos haciendo. Hemos tenido reuniones con quienes toman decisiones. Eso es lo que planteó y es importante que ustedes lo tengan presente ahí como contexto. Nada más, Dulce, para dejarles también el dato. Uh-huh. La crítica hacia esta decisión de Alejandro Moreno y esta asamblea del PRI de extender la dirigencia es que en los casi 100 años del partido, tanto Alejandro Moreno como Carolina Villano, que es la secretaria general, pues son los primeros que van a asegurar sus cargos por 9 años, es decir, los primeros que se reeligen en este periodo de tiempo. Y bueno, ya habían sido electos para cumplir un periodo que terminaba en 2023, ya lo extendieron y por eso ahora pues está la crítica de que van a seguir hasta el mínimo hasta 2028. Mira, fíjate, Guillermo Castillo nos está diciendo, tuvo resultado la reunión que nos estabas describiendo, la reunión en lo obscurito de Alejandro Moreno y la ministra Norma Piña. Nada más precisar, en su momento se dijo que estaba invitado Krill, al final le dijo que no fue, y también se decía que había acudido el magistrado Reyes Mondragón, el cual también finalmente negó que él no estuvo. Los otros magistrados no negaron que fueron, nada más que se lavaron las manos diciendo que no sabían que iba a llegar como invitado Alejandro Moreno, bueno, en general todos los políticos. Entonces, pues ahí está el contexto político detrás de esta decisión en la sesión de todo el Pleno del Tribunal Electoral a favor de Alejandro Moreno. Y ahora hasta noviembre esperaremos qué sucede con la renovación de dirigencia de Acción Nacional. Y la de Morena, pues ya la vimos y justamente en Con Todo, en la sección siguiente, vamos a hablar al respecto. Pero mientras tanto, Mon, te paso el tema de Noroña. Sí, lo estaba viendo si Alejandro Moreno ya tuiteó algo, publicó algo en sus redes, pero creo que no. No ha llegado el memo. No, si algo comenta en lo que dura aquí la transmisión, pues se los hacemos saber. Vamos entonces con la información sobre esto que les planteamos al inicio. La opinión de Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado. Hoy manifestó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está asumiéndose, dijo, por encima del Poder Legislativo, del Ejecutivo y sobre todo de el soberano del pueblo de México. También afirmó que no hay poder sobre la tierra que pueda detener que el primer domingo de junio se elijan a las primeras personas juzgadoras, diga lo que diga la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que planteó.
Noroña declaró esto luego de que la Suprema Corte determinó con 8 votos a favor y 3 en contra que sí puede analizar la constitucionalidad de la reforma judicial. Esto luego de admitir la procedencia de una consulta a trámite que elaboraron jueces y magistrados federales. A través de su cuenta de X, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, escribió: la Suprema Corte acaba de acreditar su carácter faccioso, asumiéndose como el supremo poder por encima del poder legislativo, que es lo que les comentamos. Y más tarde, en entrevista con los periodistas, hace un ratito, si ustedes estaban por acá, Noroña comentó: lo de hoy es un acto de provocación porque ellos no tienen ninguna facultad, ninguna para detener un proceso electoral. Dijo que estarían invadiendo funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Vamos a escuchar un fragmento de lo que le comentó Gerardo Fernández Noroña en entrevista con los periodistas. El escenario, pero yo no creo que haya esa decisión. Estás pasando por alto 2 cosas, a mí me parece. Sí. Una, que ya hubo un precedente de esta naturaleza. Cuando había una presión enorme diciendo que no teníamos la mayoría calificada, aceptaron un recurso para revisar si efectivamente era constitucional y legal la mayoría calificada que pretendía asignársenos. Ni siquiera se nos había asignado todavía. Y con mucha decencia, el ministro Alcántara, creo que fue, con apego a derecho, nosotros no tenemos facultades, o sea, sí aceptaron el recurso, pero lo dijeron no procede, le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinar si se tiene mayoría calificada o no. Los otros ejemplos que usas son ejemplos de leyes secundarias. Ellos, la Corte sí tiene facultades y las sigue teniendo, se las volvimos a ratificar. Es más, se las dimos en exclusividad. La Corte tiene facultades para determinar si legislaciones secundarias son constitucionales, esto es, que no contradigan el marco constitucional vigente, pero no tienen ninguna atribución, ninguna, para determinar si una reforma constitucional es constitucional. Pues en el momento que se hace la reforma constitucional es constitucional. Entonces, ellos, yo creo que están, pues permítaseme el término, provocando. Yo creo que quieren que nos vayamos de boca, que digamos que vamos a ir por ellos al juicio político, que nos vamos a destituir, que no sé qué. No. Yo ya le pedí al área jurídica de la Cámara de Senadores que revise en qué responsabilidades pueden incurrir si dan un siguiente paso. Yo creo que se la pensarán mucho para dar ese paso, porque sería una irresponsabilidad, pero además no lograrían nada. Yo ya dije, lo dije en el Pleno, lo dije en la rueda de prensa, lo repito con ustedes, lo dije en la videocharla hace un momento. Vamos a elegir por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras el primer domingo de junio, diga lo que diga la Corte. O sea, así de entonces, contundente. Para nosotros lo fundamental es no distraernos, así como cuando la reforma al Poder Judicial, pues había muchas cosas que se atravesaron en la propia discusión y que yo dije, no, a ver, Gerardo, serénate, lo que tienes que hacer es sacar la reforma al Poder Judicial. Lo demás en este momento es irrelevante. De igual manera, en este momento nosotros no debemos perder de vista que lo que tenemos que hacer es la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio, y eso se va a hacer. Se va a emitir en días la convocatoria. Es más, ya está por enviar la compañera presidenta una serie de iniciativas de reformas a leyes secundarias con fundamento en la reforma constitucional que se hizo al Poder Judicial, y vamos a seguir avanzando. Y ya está iniciado el proceso electoral y no hay ninguna autoridad, ninguna es ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que pueda detener un proceso electoral. Entonces, más bien es un acto desesperado de provocación, es un acto irresponsable. Están además generando mucha tensión, mucho nerviosismo, mucha irritación. Hay sectores de la población que están irritando mucho, y yo creo que todo el mundo debemos serenarnos porque vamos a hacer la elección. No hay manera de que lo eviten. De que se van a elegir las personas juzgadoras, se van a elegir. Justo ese es el posicionamiento ya no de solo un senador, que es Gerardo Fernández Noroña, sino el posicionamiento del presidente de la mesa directiva del Senado, es decir, el Poder Legislativo, respecto a lo decidido hoy por el Poder Judicial. Uno de sus brazos
la Suprema Corte, que, como ustedes saben, tiene mayoría de ministros afines a la derecha y solo hay 3 disidentes, es el caso de las ministras afines a la denominada Cuarta Transformación. Bien, pues hoy fue un día bastante lleno de información relativa al Poder Judicial, porque desde muy temprano afuera de la Suprema Corte, que está al lado del Palacio Nacional, había trabajadores del Poder Judicial pues presionando precisamente porque se sabía que hoy iban a sesionar en torno a si la Corte como tal, el Pleno de la Corte, absorbe este tema de discusión de la reforma judicial, si es constitucional o no, de acuerdo con uno de los proyectos. En este caso, el día de hoy se votó y se discutió el proyecto de Alcántara Carranca, que por cierto ya lo estábamos mencionando hace un momento porque fue el que dio o prestó su casa en las Lomas de Chapultepec para una de las tantas reuniones que se han dado entre magistrados, jueces y políticos. Entonces, por un lado estaban presionando y ya cuando se dio cuenta de que los 8 votos habían avalado pues tomar y absorber este caso, pues fue que empezaron a celebrar. Bien, los ministros que votaron a favor de que toda la Corte analice el tema de la reforma judicial, si es constitucional o no, obviamente fueron González Alcántara, que fue el que traía el proyecto, la ministra presidenta Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, que si bien fue nominada por el presidente López Obrador y estuvo en el SAT y en su gobierno, pues ha tenido un voto dividido. Luis María Aguilar Morales, pues el ministro conocido por el tema de Electra. Jorge Mario Pardo Rebolledo, Gutiérrez Ortiz Mena, que también es como muy afín a la evasión fiscal. Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez Potisek, que por cierto el argumento de Javier Lainez Potisek se viralizó bastante en Twitter. Y obviamente las ministras disidentes Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmina Esquivel votaron en contra de que la Corte discuta si es constitucional o no la reforma judicial, que no solo ya fue aprobada en proceso legislativo, sino que incluso ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Dentro de todos los argumentos, pues llamó la atención, por supuesto, el de la ministra Batres Guadarrama, quien acusó de estar ante un escenario de golpe de Estado por dar entrada a esta resolución, lo cual compartió la ministra Yasmín Esquivel, también del grupo de disidentes. Batres argumentó: la Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador, como se conoce al Congreso, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial. Este fue el argumento de la ministra Lenia Batres. En conclusión, la alta responsabilidad que confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ejercer de manera exclusiva el control jurisdiccional de la constitucionalidad de actos y normas generales está vinculada al ejercicio estricto de las atribuciones que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le asigna, de manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial, en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional, que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Además, ningún poder constituido puede abstraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de competencias. Por ello resulta inaceptable la pretensión de atribuir facultades metaconstitucionales a esta Suprema Corte a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión e incluso al poder reformador constitucional, emergiendo como un auténtico supremo poder conservador
que ni en los mejores tiempos del conservadurismo del siglo XIX concentró tal poder, soslayando completamente el principio de separación de poderes y de supremacía constitucional como fundamentos de la República. Bien, justamente en información de último minuto, se da a conocer que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acuérdense que el Poder Judicial es el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, anduvo muy activo hoy el Poder Judicial, bien, sesionó y aprobaron por mayoría que el famoso paro, que es un paro político justo en contra de la reforma al Poder Judicial, se extiende hasta el viernes 11 de octubre del año 2024. ¿Quién votó a favor de esto? La ministra presidenta Norma Piña, también la consejera Lilia Mónica López y los consejeros José Alfonso Montalvo y Sergio Javier Molina Martínez. Así es lo que está dando a conocer este documento, firmado por la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Mon. Entonces va el paro y pues ahí tienen a los trabajadores del Poder Judicial celebrando afuera de la Corte que el Pleno de la Corte, por mayoría de 8 votos afines a la derecha, hayan decidido atraer el caso de la reforma al Poder Judicial, cosa que no sorprende mucho. Así es, Dul, así que seguiremos ahí al tanto y nada más recordarles para que lo tengan en cuenta, el paro se extiende hasta el 11 de octubre. Y cambiando de información, algo relevante que sucedió hoy fue que las Fuerzas Armadas manifestaron lealtad y subordinación a la presidenta Claudia Sheinbaum como comandanta suprema de la nación. Esto pasó en el Campo Marte de la Ciudad de México. Ahí la presidenta declaró que durante su gobierno se respetará el Estado de Derecho y como su comandanta suprema no emitirá ninguna orden que atente contra la ciudadanía. Ya previamente en su conferencia matutina dijo que estaban investigando a los 2 militares que, como ayer les informamos acá en Dos con Todo, dispararon contra migrantes en una carretera de Chiapas, y la presidenta esta mañana dijo que es un acto que no debe repetirse. Hoy durante la ceremonia de la que estamos viendo en este momento imágenes, el general Ricardo Trevilla Trejo dejó claro que los soldados, pilotos, marinos y guardias nacionales le juran lealtad a la presidenta porque el compromiso con el Ejecutivo de la Nación y con las instituciones, dijo, están arraigadas en el gen de cada militar. Eso es lo que comentó hoy el general Ricardo Trevilla en esta ceremonia. Vamos a escuchar un fragmento de qué fue lo que dijo. México continúa haciendo historia. Desde hace 200 años, don Guadalupe Victoria, benemérito de la patria, fue declarado el primer presidente de México. Entonces, nuestra nación inició una travesía hacia la democracia, la libertad, la soberanía y el respeto a la voluntad ciudadana. La transformación continúa y la victoria de nuestro pueblo se ha hecho presente. El México de hoy es testigo de uno de los cambios más significativos y trascendentales en la historia de la vida nacional. Ha sido investida la primera mujer de nuestro país con la banda presidencial y con ello asume el encargo de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La Secretaría de Marina Armada de México rinde honores a nuestra comandanta, le presenta sus respetos y subordinación. Con ello, respalda y reitera su absoluto apoyo a la decisión de nuestro pueblo. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Todas las mexicanas y mexicanos fuimos testigos de un acto que constituyó un hito en la historia patria, ya que orgullosamente presenciamos la toma de posesión de la primera mujer jefa de Estado que guiará el destino del país. Para los soldados de la República, este orgullo se enaltece porque además la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es la primera mujer comandanta suprema de las Fuerzas Armadas mexicanas, hecho inédito en nuestro devenir
y motivo por el cual nos encontramos reunidos para realizar la salutación oficial militar, tradición que se realiza cuando se asume el mando de tropas. Bueno, y les adelantábamos al inicio de este programa, Dos con Todo, nuestro tema central de esta emisión. Vamos a hablar sobre Morena. ¿Qué está pasando con su nueva dirigencia? Tienen que saber que desde el 1 de octubre la dirigencia de Morena está encabezada por Luisa María Alcalde, exsecretaria de Gobernación, pero también por perfiles que fueron formados en el partido desde hace ya varios años, desde que era una organización civil, y se caracterizan por ser jóvenes. También, otro punto importante es que para darle certeza a la militancia, Morena anunció que van a reforzar el trabajo en los estados, y para hablar más de ello tenemos una entrevista con Carolina Rangel, la nueva secretaria del partido. También tenemos el testimonio de Gracia Alzaga. Ella es una joven militante de Morena que nos cuenta qué es lo que representa para ella y para otras y otros jóvenes el darse cuenta que los cargos principales en el partido los asumen por el momento mujeres, y mujeres jóvenes como ella. Vamos a entrar pues ahora sí de lleno a este Con Todo. Bueno, vamos con este tema, Dulce, porque lo que queremos enfatizar es que es una nueva generación la que está tomando las riendas de Morena. El 1 de octubre no solo Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, también fue el primer día de la dirigencia de Morena que encabezará Luisa María Alcalde. Su último cargo, les decía, fue en la Secretaría de Gobernación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella y otros nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional se caracterizan por su juventud y porque no han militado en ningún otro partido político, en contraste con los dirigentes que previamente tuvo Morena. Por ejemplo, el propio fundador del partido, López Obrador, hasta Mario Delgado, que es el que estaba al frente del partido antes de Luisa María Alcalde, militaron antes en el PRD. Martí Batres, el primer dirigente que tuvo Morena, y Alfonso Ramírez Cuellar estuvieron antes en el Partido Mexicano Socialista. Y bueno, Jacob Polensky, que también dirigió un periodo Morena, pues tenía antecedentes de trabajar más en el sector empresarial. Les quiero mostrar una foto del primer comité nacional de Morena en 2014, para que vean ustedes las imágenes de cómo, de los perfiles que estaban ahí al frente del Morena, en comparación pues con los que ya tenemos, los que asumieron recientemente la dirigencia. Ahorita en lo que la encontramos, les comento que, por ejemplo, Carolina Rangel antes fue secretaria de Bienestar en el gobierno de Michoacán y ahora es integrante de la ayudantía de Andrés Manuel. Antes también fue integrante de la ayudantía del presidente López Obrador. Actualmente es la secretaria general de Morena, mientras que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, fue electo y desde el 1 de octubre es secretario de organización. Carolina Rangel, ya estamos viendo la foto. Esta foto la compartió Martí Batres el 9 de julio con motivo del aniversario de cuando se conforma el partido Morena. Ahí se ve a Clara Brugada. Ajá, está Clara Brugada y es Berta Luján. Uh-huh. Berta Luján es mamá de Luisa María Alcalde. También tiene antecedentes como fundadora de Morena, pero es para que ustedes vean pues estas imágenes de los perfiles que en ese momento estaban concretando la creación de Morena como partido. En esta ocasión lo que estamos acá destacando es que la dirigencia, el Comité Ejecutivo Nacional, pues está conformado por perfiles más jóvenes. Les comentaba que Carolina Rangel, la nueva secretaria general del partido, ha comentado que los tres, es decir, Luisa María Alcalde, López Beltrán y ella se conocieron en lo que llamaron el morenaje, agrupación de jóvenes que conformaron Morena primero como asociación civil.
el 1 de octubre, al término del primer discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino, Luisa María Alcalde destacó ante los medios que tiene confianza en los nuevos perfiles al frente del partido. Y también destacó pues esta cuestión de la edad. Dijo, hay una dirigencia muy joven, renovada, llena de energía. Así que estamos muy contentos. También reconoció que el mayor reto del partido va a ser continuar con la cercanía del pueblo de México y que la militancia se sienta representada. Esto pues es importante, de esto les vamos a hablar de los cuestionamientos que ha habido en los últimos años y pues que incrementaron en esta pasada jornada electoral por la decisión de sumar al partido políticos con pasado priista del PAN y también pues respaldar otros perfiles polémicos que encontraron espacio pues en el Partido Verde, su aliado electoral. Nada más ahí de dato y le paso la palabra a Dul. Para que ustedes tengan el contexto, estábamos platicando antes de entrar al aire la diferencia de edades. Los que han dirigido Morena en los últimos años, pues están en un rango de los 47, 60 años de edad. Luisa María Alcalde tiene 37 años, también Carolina Rangel es muy joven, tiene 35, 36 años. Entonces, eso pues nos da un panorama de esto que destacan, Dulce. Y además de la juventud, llama la atención también un poco la descentralización. Es decir, Carolina Rangel, hoy secretaria general de Morena, no es del Valle de México, sino es de Michoacán, también muy joven. Y también destacaba la secretaria de Comunicación, Camila Martínez, que tiene 26 años. Bien, pues justamente antes de compartirles la conversación que tuvimos esta tarde con la secretaria general de Morena sobre los retos que enfrentan, hay que recordar esta declaración que hace Luisa María Alcalde ya como dirigente de Morena justo en el Congreso Nacional Extraordinario celebrado el pasado 22 de septiembre, porque ahí reconoce el reto que tienen a pesar de ser la principal fuerza política, no confiarse. Ese vertiginoso crecimiento también trae consigo riesgos que debemos advertir. ¿Cómo mantener leales a nuestros principios? ¿Cómo no alejarnos del pueblo, ni perder la mística, ni caer presas de la soberbia? ¿Cómo aprovechar nuestra diversidad para construir unidad y no sectarismo? ¿Cómo aseguramos que nuestros gobiernos sepan qué significa en el sentido más profundo ser parte de Morena? Lo que nos llevó a lo más alto es lo que está arraigado en lo más profundo del movimiento, nuestras convicciones, nuestras luchas, nuestros ideales, nuestros principios y nuestros valores. Ese es nuestro desafío. En el momento de la victoria, advertir los riesgos, con humildad y arrogancia al mismo tiempo, pensar en el Morena de la siguiente elección y el Morena de la siguiente generación. Ese día, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, presentó 7 puntos para esta renovación de Morena. Uno de ellos fue la creación de más de 70,000 comités seccionales en todo el país. ¿Por qué y para qué? Esto fue lo que nos planteó la secretaria general de Morena, Carolina Rangel, en la conversación que tuvimos. Queremos ahora con estos 70,000 comités no confiarnos en que ya hay algo ganado y que se estará ganando sin más, porque insisto, eso nos haría solamente un partido electoral. Se hará la apertura de la afiliación, de hecho justamente es como decimos, tenemos en números redondos alrededor de 3 millones de afiliadas y afiliados, pero lo decía yo hace un momento, han votado por nosotras, por este gran movimiento, más de 36 millones, entonces muy seguramente hay más personas que se quieran afiliar, entonces primero el primer paso es hacer los comités de protagonistas del cambio verdadero en cada una de las secciones. Los seccionales, estos comités seccionales tendrán la labor, la tarea de ayudarnos a hacer la afiliación y de ahí vamos a credencializar. ¿Qué implica credencializar? También tener este sentido de pertenencia, de identificarnos con el movimiento. Yo lo recuerdo cuando nosotros de muy jovencitos teníamos la identificación de gobierno legítimo del presidente Andrés Manuel. Te da una identidad y te hace sentir partícipe, claro, tiene que ser más en los hechos que tal vez con un documento, pero te hace generar justamente una cercanía con tu propio movimiento.
Entonces, y también nos permite temas organizativos internos. Bueno, la secretaria general Carolina Rangel también recordó que la intención es reforzar el Instituto Nacional de Formación Política. Esto es importante porque desde la militancia también ha hecho llamados a priorizar los perfiles formados en el partido. Por ejemplo, recientemente Laura Hernández Aguilera, una morenista que brigadeó con Luisa María Alcalde en las colonias populares de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el 2012, y que recuerda pues a Luisa María Alcalde repartiendo el periódico Regeneración de casa en casa, comentó para un close-up de mi compañera Dulce Olvera, le estoy haciendo aquí un comercial que se publicó en julio, cómo el pragmatismo de Morena ha ido desdibujando sus principios. Eso no nada más lo dice ella, es algo que estuvimos escuchando de varios militantes en distintos puntos del país, por ejemplo, recuerdo en Yucatán, por darle puestos a políticos que venían de otros partidos. Bueno, la secretaria Carolina Rangel informó que ante estos cuestionamientos, pues lo que le pueden plantear a la militancia es que van a reforzar el trabajo en los estados para hablarle a los militantes que llevan años siguiendo el movimiento y para los que apenas se suman o se quieren sumar, pues viendo el triunfo electoral de Morena en más de 20 entidades, son 24 estados los que va a gobernar el partido Morena desde este año. Vamos a escuchar qué nos comentó la secretaria Carolina Rangel. Sí, yo cuando fui electa lo platicaba, que tenemos que trabajar con los militantes, las y los militantes que llevan 20 años, pero también quienes llevan 20 días, porque claro, Morena es un movimiento muy amplio, tan solo podemos tener una cantidad de afiliadas y afiliados, pero allá afuera hubo 36 millones de personas que confiaron en nuestro movimiento y que muchos o muchas de ellas querrán votar o militar más bien, ya no solamente votar, sino militar en nuestro movimiento. Pero sí, claro, que estamos cuidándolo, insisto, porque no solamente somos un partido de elecciones, sino un partido de las causas justas. Entonces, estamos cuidándolo con 3 vías. En primera, la formación política, el Instituto Nacional de Formación Política, encabezado por nuestro querido compañero Fisgón, que es un gran elemento del tema de formación, independientemente de cuestiones partidistas. Eso, bueno, es un instituto que se ha estado fortaleciendo cada vez más. Lo otro también es que estaremos desarrollando 2 documentos. Uno, un decálogo de 10 puntos para las autoridades emanadas de nuestro movimiento, para que los presidentes municipales, regidores, síndicos, gobernadoras, gobernadores, también se guíen por los principios de la Cuarta Transformación. Que de repente no tengamos una presidenta de la República que diga, nadie puede ganar más que yo, y tengamos incluso regidores que sí ganan más que ella o presidentes municipales. Más allá de un tema de austeridad republicana, es el dinero del pueblo, ¿no? Por eso, por un lado. También por el otro, pues, por ejemplo, que sí sean partícipes de las políticas públicas y acciones que encabezan nuestro movimiento. No podemos tener en un congreso local diputadas o diputados locales que no quieran votar, por ejemplo, el tema de la despenalización del aborto en el estado o en algún estado, por poner un ejemplo, ¿no? Si gana nuestro movimiento es porque militan en los principios en obradoristas, en los principios cuartotransformadores, en nuestros estatutos. Entonces, decía la formación política, este decálogo de 10 puntos para todas las autoridades emanadas de nuestro movimiento. Y como tercer punto, tendremos un documento, una especie de librito de los 100 puntos para las y los morenistas. 100 puntos para morenistas. ¿Qué significa ser un morenista? Que también estaremos repartiendo ahora en asambleas, en plazas públicas, estos 3 años que tendremos como dirigencia. Además de platicar con la secretaria general de Morena, Carolina Rangel, que insisto, ella viene de Michoacán y de haber participado en la ayudantía con el presidente López Obrador, expresidente, también platicamos con una militante morenista, nos decía que desde los 8 años está en el denominado obradorismo y ya después militó como tal en el partido. Ella se llama Gracia Alzaga y reconoce que hay bastantes señalamientos sobre el presunto nepotismo por el simple hecho de que Luisa María Alcalde, además de venir pues de la lucha social por sus padres, su papá abogado, pues también su mamá ha estado también en el PRD y muy cerca del obradorismo, al igual que por supuesto Andrés López Beltrán. Bueno, ¿cuáles son los argumentos para asegurar que esto no es nepotismo? Así nos los plantea. En cuanto a la dirigencia de Morena, obviamente hay muchas críticas, ¿no? Se habla de nepotismo, se habla de que son espacios heredados. Es importante decir que María Luisa Alcalde
es fundadora de Morena, pero no nada más fundadora de Morena, es fundadora de la parte joven de Morena. O sea, si nos vamos como un poco a la historia, no nada más vemos a Luisa María en el primer promo de Morena, ¿no? Sino que también ella fue una de las fundadoras del Morenaje y ella hizo el movimiento de jóvenes alrededor de López Obrador. Entonces, a partir de eso es que ella genera su historia. Claro, tampoco es delito que ella tenga, o sea, que su mamá también sea luchadora y que también sea militante, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que hubiera sucedido si de repente aparece de la nada Luisa María y ya quiero ser dirigente, ¿no? Ahora, yo digo que, y seguramente habrá personas aquí que no piensen lo mismo, pero en cuanto a Andrés Manuel López Beltrán, a veces a la gente que de fuera, que también lógico, pues no militan, se les olvida que Andrés Manuel López Beltrán fue uno de los coordinadores en 2000, creo que era 2018, del Estado de México y de la Ciudad de México, ¿no? Y que también ha acompañado al presidente desde el 2006, y de hecho hoy en la mañana vi una foto de él bien chiquito, atrás del presidente en el 2006, no recuerdo si fue en el desafuero o fue ya cuando se proclama presidente legítimo. Entonces, pero es en alguno de esos momentos históricos del presidente, ¿no? Entonces, o sea, él ha marcado esta trayectoria política y en algún momento también el presidente había comentado que en su familia tenía un acuerdo, ¿no? Que era, mientras yo esté al frente, mientras yo siga participando en política, ninguno de ustedes va a participar. Ya si yo me retiro, pues obviamente cada quien también puede hacerlo, ¿no? Entonces, también creo que es importante entender esa parte. Y por último, ok, si nos enfrascamos en ellos dos, vámonos a quién más, a Camila Martínez, vámonos a Carolina Rangel, es una que también a veces se quejan de que es una cuestión muy centralista. Carolina Rangel viene de Michoacán, ella también es fundadora del Morenaje. Camila Martínez, mujer joven de aquí de la Benito Juárez, también una alcaldía súper panista, ¿no? Entonces, creo que es importante reconocer como todos esos espacios, reconocerlos y también exigirles a ellos mismos que volteen a ver a las juventudes, ¿no? Y que esas juventudes también puedan tomar espacios en donde, en la Secretaría de Organización, en la presidencia de Morena, en la Secretaría General, y eso hablando específicamente de partidos. Pero si nos vamos al gobierno federal, también estamos hablando de que tenemos que ocupar los espacios no nada más del Instituto Mexicano de la Juventud, sino también de la Secretaría de Bienestar, o sea, de espacios clave para que realmente podamos impulsar pues estas políticas públicas que ya se han estado haciendo desde 2018 para acá. Bueno, en esta última parte que acaban de escuchar, ella destaca la importancia de no nada más ocupar cargos, pues los cargos generales, ¿no? Estamos viendo Luisa María Alcalde, la secretaria Carolina Rangel, sino que también se voltea a ver a jóvenes, a perfiles más jóvenes para distintas secretarías, para que se tome en cuenta su opinión. Conversamos con Gracia Alzaga, porque en el pasado proceso electoral ella fue dirigente de la Agenda de Mujeres Jóvenes en la Coordinación de Jóvenes por la Transformación. Por ello y por el tiempo que lleva militando, ve con confianza pues que se incluya a más personas jóvenes y que tengan más posibilidad de acceder a otros cargos respaldados por el partido. Le preguntábamos qué diferencia ve con otros partidos y, por ejemplo, nos puso el caso de Movimiento Ciudadano, donde Dante Delgado, desde su creación, pues está al frente, y como hemos escuchado los casos de perfiles jóvenes que tratan de ocupar cargos en el partido, y bueno, al final pues nada más la dirigencia sigue ahí con Dante Delgado. Vamos a escuchar cómo llegó Gracia Alzaga a militar en Morena y por qué ve con tanto significado este llamado relevo generacional. También la advertencia que hace a si no nos contemplan en los cargos, pues como personas jóvenes vamos a exigirlo, igual que pues lo harían si no estuvieran en un partido, ¿no? Vamos a escuchar a Gracia Alzaga, militante de Morena. Cuando empieza el morenaje, yo estaba en 132 y yo creo que por esa visión un poco pues de las juventudes, de no estar formalmente en un partido político, en un partido movimiento en ese entonces, decido no militar activamente en Morena, aunque me invitan en ese entonces en Cancún, y no es hasta después del 2019-2020 aproximadamente que decido como ya abiertamente pues militar, ¿no? Entonces, pues ese trayecto, a pesar de que ha sido como espectadora fuera de, pues como simpatizante, ¿no? Ya formalmente como militante en 2020 y bueno, hasta 2021 que abrieron las listas para inscribirnos. Entonces, pues bueno, esto comienza ahí
y decirte que la participación política de las juventudes y especialmente en los espacios dentro del partido me parecen importantísimos porque refleja también esa famosa frase de relevo generacional, pues que al momento de ver que Claudia está en los espacios, que Citlali Hernández va a ser secretaria de Mujeres, que Luisa María Alcalde va a ser presidenta de Morena, y a eso me voy porque están un poco más grandes, pero pues vámonos más abajo, ¿no? Camila Martínez, que tiene 26 años y va a ser secretaria de Comunicación. Entonces, sí sigue siendo un reto que cada vez están más jóvenes las que están en los espacios, pero ya se está viendo mucho más que sí nos consideran y que si no nos consideran, nosotras vamos a hacer que nos consideren. La monja Sor Juana, este troll que ya conocen bastante bien en el chat, pregunta, con la credencial de Morena, ¿qué me van a dar, Mon? ¿Alguna despensa? Y es que justamente uno de los puntos de esta nueva dirigencia, de este relevo generacional, es la credencialización, porque nos decían las entrevistadas que si bien son más de 3 millones de militantes actualmente en Morena, en comparación con, por ejemplo, los 200,000, fíjate, la comparación 200,000 del PAN, quieren apostarle a esos más de 36 millones de votos de ciudadanos que votaron por el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, por eso les quieren dar credenciales como para que se sientan identificados, como tener más la camiseta. Entonces, ahí está la monja Sor Juana, no te van a dar despensa, te van a dar identidad de su movimiento. Ahora sí, siendo 21:26 tiempo del centro de México, esta noche, jueves 3 de octubre, nos vamos a la sección de Al Cierre y nos vamos directamente hasta Veracruz, Mon, porque fíjate, ojo con lo que está pasando en la comunidad totonaca Ojital Viejo, ubicada en Papantla, Veracruz. Seguramente muchos ubican esta zona de Papantla pues por la zona de Tajín, patrimonio de la humanidad. Bueno, pues están sufriendo durante más de 40 días un derrame de hidrocarburos de petróleos mexicanos de Pemex, lo cual ha causado la muerte de fauna, además de haber contaminado parcelas de cultivo y puesto en riesgo, por supuesto, la salud de la población. En pantalla están viendo pues cómo quedó esta tortuga llena de petróleo, también el río totalmente negro por este derrame petrolero y afectaciones a los cultivos de los habitantes de esta zona de Papantla, Veracruz. El derrame, Mon, fue localizado por la comunidad desde el 21 de agosto, luego de identificar que empezaba a oler a azufre, ya ves que huele a podrido eso, empezó a olerles a azufre y eso alertó a los vecinos. El punto de fuga fue identificado en uno de los 2 oleoductos que junto con 2 gasoductos corren por esta comunidad petrolera. Las instalaciones tienen más de 70 años de servicio, entonces, entre otras peticiones, están pidiendo darle mantenimiento a esta infraestructura de Pemex. Los habitantes de Ojital Viejo informaron que en septiembre del año pasado ya habían sufrido algo parecido. Durante varios días hubo una fuga de gas de uno de los gasoductos y recordaron que el mismo oleoducto, ahora reportado, ya había ocasionado otros desastres hace 4 y 10 años. En esta ocasión, una cuadrilla de 8 trabajadores de Pemex, como estábamos viendo en pantalla, sí han removido el suelo contaminado. Sin embargo, estamos en plena época de lluvias, entonces han empeorado el panorama estas lluvias y entorpecido los trabajos de limpieza. Sin embargo, están señalando, todo esto lo está documentando la Alianza Mexicana contra el Fracking, no se han acercado como tal autoridades más allá de los trabajadores de Pemex para atender esta fauna y flora endémica afectada, ni la salud de los habitantes, porque no solo es ver el río negro o la tortuga llena de petróleo, sino las afectaciones a la salud que todo impacto ambiental tiene. Las comunidades afectadas exigen que Petróleos Mexicanos retiren de inmediato los lodos y demás materiales contaminados, que asuma la labor y el financiamiento de la restauración de los ecosistemas y sobre todo los cultivos perdidos, y también la atención a las personas afectadas. Esto aconteció desde el 21 de agosto y siguen con las dificultades que esto tiene, un derrame más petrolero. Gracias por la información, Dulce, y también pues recordarles que la Alianza Mexicana contra el Fracking es la que ha estado documentando esta parte, entonces también pueden estar al pendiente. Tengo entendido, actualizan pues constantemente sus redes, ¿no? Entonces, para que ahí también podamos hacer, a lo mejor quienes nos están viendo y pues no estamos desde Veracruz, pues podamos seguir ahí compartiendo la información en redes sociales, porque esto tiene, ya lo decías, desde el 21 de agosto.
Así es. Y una información con la que también queremos despedirnos. Esta es buena. Esta es algo positivo, lo otro es pues preocupante, hay que estar ahí al tanto. Pues ya es jueves, Mon, déjales una nota buena. Sí, ya sé, desde hace rato me estoy aguantando la risa porque alguien te comentó que tú que tienes la costumbre de darle voz ¿Al pueblo de México? No, a la monja Sor Juana. Sí, pues me gusta alborotar al chat para que haya conversación, pero pues ustedes saben perfectamente que pues, es una ola de troles que se han colado y que en las últimas semanas ha tenido temática religiosa. Pero bueno, ese es un análisis de redes que luego podríamos hacer. Está bien. Sí, eso me distrajo acá en comentario, por eso estaba así toda. Pero bueno, esta noticia que les decíamos sí es pues positiva, es que Ariadna Montiel, la titular de la Secretaría del Bienestar, informó este jueves los detalles del programa de pensión que se entregará a las mujeres adultas mayores de 60 a 64 años de edad a partir del 2025, una promesa que había hecho Claudia Sheinbaum cuando estaba todavía en campaña. Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, dijo que el objetivo es empoderar a las mujeres con un ingreso básico y que alcance para pues su bienestar. Para el 2025, datos de la Comisión Nacional de Población, la CONAPO, estiman que en México habrá 2.914.967 mujeres de entre 60 y 64 años de edad, de las cuales 190.000 de ellas pertenecen a algún pueblo originario. También el Instituto Nacional Electoral tiene registradas a 3.038.254 mujeres de esa edad en 2024. Vamos a escuchar qué es lo que comentó Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, y si te parece, Dul, regresamos. Volvemos. La pensión para el bienestar de las mujeres adultas mayores es un apoyo económico que se va a entregar a las mujeres entre 60 y 64 años, en reconocimiento a toda una vida de trabajo, a su esfuerzo por sacar adelante a la familia y a la nación. Y queremos con este programa, con esta pensión, empoderar a las mujeres, garantizarles un ingreso básico para que ellas alcancen su autonomía económica y en conjunto su bienestar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Adelante. Gracias. Esta pensión, como ya lo comenté, será para el quintil de 60 a 64 años. Posteriormente ya tendrán derecho a su pensión de adultos mayores, la pensión que ya conocemos. Y esta pensión va a iniciar para el año 2025, atendiendo a las mujeres adultas mayores de 63 y 64 años de manera universal. Es decir, todas las mujeres del país que tengan esta edad podrán ya registrarse a esta pensión. Y para combatir las brechas de desigualdad con los pueblos originarios, vamos también a iniciar, aquí sí, de manera universal, de 60 a 64 años, a los municipios con mayor población indígena. De tal manera que nuestras hermanas indígenas puedan acceder a esta pensión desde el inicio de este programa. Adelante. ¿Cuándo lo vamos a hacer? El registro inicia el próximo lunes, 7 de octubre, y concluye el 30 de noviembre. Vamos a dedicar casi 2 meses para este registro. Bueno, Dulce, queríamos regresar para darle las gracias a Gerardo Meléndez, que nos dejó un superchat, nos deseó buenas noches casi al inicio del programa. También él es el que nos ve en New Jersey a las 12 de la noche, cuando, o sea, ya es tardecito, por eso es doble agradecimiento. Ay, muchas gracias, Gerardo, sí, por estar acá, por no perderse también estos primeros días del arranque de Dos con Todo. Y también Laura Favela nos dejó un superchat, muchas gracias. Pero no nada más a Laura, a Gerardo, a todas y todos ustedes que están acá comentando en el chat, dejándonos sus likes, sus comentarios, sus opiniones, y que pues están desde los periodistas con Pedro Mellado en Puntos y Comas, y están ahorita también acompañándonos con esta información que preparamos para ustedes en Dos con Todo. Pues Mon, esta semana estuvo pesada. Todavía no acaba.
Pues no, pero déjame hablar de eso. Bueno. Quiero sacarlo de mi ser. Está bien. Pues ya es jueves, ya mañana, gracias a Dios, es viernes, y de verdad la sentí muy pesada por el tema de cambio de transición. Muchas personas estamos como adaptándonos a nuevos cambios, pero justamente también me quería sumar al agradecimiento por acompañarnos en este nuevo horario, en este nuevo proyecto. Y pues muchísimas gracias. Si me permites mandar a nuestra compañera Heréndira. Sí, a esta cápsula que prepararon Heréndira y también desde la unidad multimedia de Sin embargo, de Gente Así, pero tú cuéntanos de qué va. Gente Así, ya saben, también es uno de los nuevos productos de Sin embargo al aire, y mi compañera Heréndira ahora habla sobre pues algo que podría parecer insignificante para alguien que no sabe esa señal, pero si usted va al supermercado y le chocan el carrito, aguas, porque es probable que quieran robarle. En España se volvió famoso que si te ponías una piña al revés, querías ligar, pero eso es en España. Acá en México podrían robarle. Con eso los dejamos. Muchas gracias por habernos acompañado este jueves 3 de octubre. Esta semana todavía nos vemos mañana, y que descanses, Mon. Sí, oye, nada más si le mandas saludos a Iván Oledo, es que él dice que no le alcanza para el superchat, pero que quiere que les mandes un saludo. Pues saludos a Iván Soledo y a todos, y también a ver si Luis Mata en operaciones nos define qué va a pasar con el fanzine sonoro que le estaban preguntando por ese programa de música de los viernes. Bueno, a ver qué nos responde ahí mañana conéctense para ver qué nos contesta. Y ahora sí vamos con el Gente Así. Muchas gracias a Ilse García en producción, Luis Mata en operaciones, Ana Méndez en diseño, y a Timón por tu compañía. Gracias, Dul. Nos vemos mañana. Ay, siempre hay gente así. Hola, yo soy Heréndira Quintero y hoy vamos a platicar de los montachoques de supermercado, un modus operandi que ha tomado fuerza en los últimos meses. Al parecer ya no es suficiente con los carteristas en la vía pública, ahora también debemos estar alerta en los supermercados, pues en los últimos meses se han hecho virales algunos casos de personas que van tranquilamente haciendo sus compras y ¡zas!, les montan un showcito para sustraer sus pertenencias. Pero a ver, vayamos punto por punto. ¿Por qué se les llama montachoques de supermercados? Este nombre se les dio debido al modus operandi, ya que han sido asociados con los montachoques que simulan algún tipo de percance de tránsito para extorsionar a sus víctimas. En el caso de los supermercados, uno de los integrantes de los montachoques choca su carrito de compras contra el de la víctima para que, en medio de la confusión, sus cómplices puedan sustraer sus carteras y otros objetos de valor. De acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, de las más de 4,500 tiendas en la capital mexicana y las más de 2 millones de visitas diarias en esta entidad, en lo que va del año solo se han conocido de 2 casos de montachoques de supermercado a nivel nacional. Sin embargo, hasta julio del año en curso, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reportó que atendió 22 robos relacionados con los montachoques de supermercados. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, explicó a través de un comunicado que básicamente se trata de un robo sin violencia. Para evitar ser víctima de robos sin violencia en los supermercados, se han emitido una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran estar atento al entorno y a las personas, evitar distracciones como el uso excesivo del celular, mantener cerca y cerradas en todo momento bolsos y pertenencias personales, llevar la cartera en un bolso delantero o en una cangurera, siempre que sea posible usar tarjetas bancarias y no llevar grandes cantidades de efectivo, acudir preferentemente acompañado a realizar las compras y sobre todo confiar en el instinto. Para terminar este tema, hasta julio del año en curso, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 1,507 carpetas de investigación por robo a transeúnte en espacio abierto al público. Y pues sí, ahora tendremos que estar más a las vivas en todos lados para evitar ser víctimas de los amantes de lo ajeno. Yo soy Heréndira Quintero y nos vemos en la siguiente entrega de Gente Así. Obvio, por Sin embargo al aire.